Dice el capítulo 18 de Yahushua, conocido como Josué. Verso 1. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Shiloh, donde erigieron el Mishkan de reunión. El Mishkan, el Ohel Moed, más bien sería ahí lo más seguro. Voy a ver aquí rápidamente. Esto ya es importante porque Shiloh nos recuerda, aunque este se escribe una letra de diferencia, al Shiloh mencionado en Génesis 49, que aparece Shiloh, Shin, Lamed, Hei, que sería 335. Sí, aparece similar en Génesis 49, en el verso 10, solo que aparece con una yud. Entonces, la misma pronunciación, pero le agregan una yud para hacerlo 345. 345 es el valor numérico de Moshe. Entonces Shiloh hace alusión a Moshe, pero específicamente al testigo como Moshe, profetizado en Deuteronomio 18, se habla de que Yahweh enviaría un profeta como Moshe, enviaría. Shiloh se conecta con, lo traducen de un par de maneras. Este en particular que estamos viendo aquí en Josué aparece que viene del Shiloh de Génesis 49 y lo traducen como lugar de descanso, pero también se puede interpretar como a quién le pertenece, de quién es. De hecho, ese Shiloh que aparece como lugar de descanso, lo más seguro le ponen así también por el hecho de que ahí descansó el arca por un tiempo. Aparece en la concordancia como que viene de Shiloh, que significa a quien le pertenece. O sea, como dije, el de Génesis 49. Aquel a quien le pertenece, aquello que le pertenece a él, tranquilidad, así es como lo traduce. Y eso a su vez viene de Shalah, que significa él descansó o él reposó. Como decía, el testigo como Moshe es a quien Yahweh le va a dar la vara para que rija las naciones. Recuerden, Apocalipsis dice que al vencedor le daré la vara de hierro para que rija las naciones. Entonces al último Yahushua le da la vara. ¿Cuál vara? La que estaba en Yahudá, porque Yahushua viene de Yahudá. Y en Génesis 49, donde menciona lo de Shiloh, dice que esa es la autoridad que está a los pies del león, básicamente. Yahudá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Yahudá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Yahudá, ni el bastón de mando de entre sus pies. No será quitado el cetro de Yahudá, ni el bastón de mando de entre sus pies. Por un lado, como acabo de decir, comparado con el león que estaba ahí echado, pero también, como he dicho, Yahushua se puede ver como cabeza, que es uno, y los dos testigos como pies. Cabeza es Rosh, que es la raíz de Reshit, que es principio, porque es lo primero y hasta principal del cuerpo. Entonces, principio y los pies final. Por eso la estatua de Nabucodonosor empezó con Nabucodonosor como cabeza y con los pies como el nuevo orden mundial, el imperio final. En el caso de la congregación, y con esta conexión obviamente, en este contexto, como principio y fin, Yahushua como cabeza, los dos testigos como pies. Entonces no sería quitado el cetro de la posesión o de entre los pies de Yahudá, dice, hasta que llegue Shiloh, o sea, hasta que llegue aquel a quien le pertenece. Cuando uno dice, yo no voy a quitar eso de ahí hasta que llegue tal persona, eso quiere decir, cuando llegue tal persona, yo quito eso de ahí, ¿verdad? Entonces, ahí también está diciendo que no sería quitado de Yahudá hasta que llegara aquel a quien le pertenece, y al que Yahweh le va a dar la vara es un descendiente de Yosef. Entonces sería como decir, va a permanecer en Yahudá, porque Yahushua vino como Mashiach Nagid, pero después fue cortado Mashiach. Ahora viene el Nagid al final, como dice Daniel 9, para recibir esa autoridad que es la vara. Aquí por este verso que dice, toda la congregación de los hijos de Israel, toda la congregación de los hijos de Israel, aquí dice, y se congregaron toda la congregación de los hijos de Israel. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Shiloh, donde erigieron el Ohel Moed, la tienda de reunión.
toda la tierra se les había sometido. Vean qué perfecto y qué bendición. De hecho, vean cómo esto se conecta con lo que acabamos de ver de los nombres, la revelación que vino a través de los nombres. Porque, bueno, en realidad es que terminé también leyendo Apocalipsis, cuando vimos lo del trono, ¿verdad? Que estarán ante el trono. Ese trono va a ser establecido hasta que ya el último muere y resucite, porque Yahushua vino como sumo sacerdote, o sea, como templo, el lado del sacerdocio. Ahora viene el lado del reino. El arca del pacto era el trono de Yahweh dentro del templo. El arca es el trono. Entonces toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Shiloh, donde erigieron la tienda de reunión, que eso vendría siendo donde ya se van a levantar los que son el templo, que serían los pocos. Cuando llega aquel a quien le pertenece la autoridad, en el lugar de descanso serán puestos los escogidos, que son el templo. Toda la tierra se les había sometido. Entonces, cuando Yahweh envía a Shiloh, profetizado en Génesis 49, entre otras cosas, Yahweh le da la autoridad al morir y resucitar, y entonces los escogidos pueden ser puestos como el templo de Yahweh en la tierra, de descanso, o sea, en el Shabbat, en el milenio de Shabbat. Y una vez que eso suceda, todas las naciones van a ser sometidas a nosotros. Nos van a traer tributo y todo lo que ya hemos hablado, como lo vemos en la escritura, porque ya va a haber sido establecido el reino de Yahweh eterno. Y también lo mencioné con Daniel 2 en lo que vimos en los nombres. En este momento todavía no, bueno, en realidad se podría decir que ese poder lo tuvo solo cuando estuvo David y un poco Shlomo. Eso fue lo más elevado que llegó a ser un reino. Aquí todavía no era un reino. Aquí en realidad está hablando de que se sometieron las tierras de Canaán, los que rodeaban Shiloh, por decirlo así. Entonces decía como los que estaban en Israel. Y se podría decir también en cierta forma las naciones que habían escuchado la fama de Yahweh, entonces les tenían miedo, entonces estaban calmados. Pero no era como que se volvieron un imperio mundial, eso sí que quede claro. Ahora, sí representa por las palabras que utiliza, porque se puede interpretar eso, que proféticamente va a llegar a suceder. ¿Sí está claro eso? Okay. Toda la congregación de los hijos de Israel, y también al decir toda la congregación, está diciendo, ¿verdad? O sea, repito, es un término que se utilizaba desde el Antiguo Testamento. En griego, congregación es eclesia. Entonces, por eso en el Nuevo Pacto dice iglesia. Pero los cristianos llegaron a hacer una separación y decir, los judíos son el pueblo, los cristianos son la iglesia. Pero en la escritura siempre ha sido la congregación de Israel. Así de simple. Entonces no hay dos grupos en el sentido de unos que son escogidos y otros que no, pero por favor entran. Sí, empezando porque es una nación. Por eso dice la escritura en Isaías 11 que tenemos a Yahushua como nuestro pendón, como nuestra bandera, porque es en Yahushua que se hace uno de la verdadera nación representada antes por la nación de carne. Por eso en Yahushua no hay griego ni yahudí, todos somos uno. Pero en sí, ¿verdad? Ahora está hablando de dos grupos, por si algo, para que no se malinterprete, dos grupos de creyentes en el mismo. Pero esos dos grupos a través de ese mismo se vuelven un solo grupo, como vimos, y serán un redil, como dice Juan 10. Entonces, los de Israel de carne que creen en Mashiach y los de los gentiles que creen en Mashiach, como pocos y muchos. Por si algo, entre los muchos van a haber israelitas, pero que no han reconocido ser israelitas porque no lo saben. Entonces, toda la congregación de los hijos de Israel, toda la congregación, como los 144,000, se reunió en Shiloh, en el lugar de descanso, que podría ser el milenio, en el Shabbat milenial, donde erigieron el Mishkan de reunión, el templo. Y ahí estaría el arca, por supuesto. Y menciono eso porque ahí estuvo el arca por bastante tiempo. Fue el primer lugar donde se quedó el Mishkan, la tienda de reunión, y por ende el arca ahí adentro. Curiosamente, Shiloh es localidad de la tribu de Efraín. Y Efraín es descendiente de Yosef, antepasado del último. Entonces vean cómo confirma, si Shiloh era tierra de Efraín, confirma que el último, que es Shiloh, viene de Efraín. Y aparece por aquí un comentario. Shiloh llegó a ser un importante centro religioso israelí en la época de los jueces, hasta que fue destruido por los filisteos.
después con respecto a la tienda de reunión, este lugar apartado portátil fue sustituido más tarde en Shiloh por un templo estable, donde el arca del pacto permaneció durante un tiempo bastante largo. Entonces vemos la conexión de Shiloh con el arca es el templo, Shiloh aquel a quien le pertenece, el arca es el trono, Shiloh aquel a quien le pertenece, básicamente el trono, el reino, la autoridad. Toda la tierra se les había sometido, pero quedaban de los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no se les había repartido su posesión. Vean qué interesante que en Apocalipsis vemos que hay 7 congregaciones que representan todas las doctrinas de todos los creyentes de hoy en día, obviamente creyentes en Mashiach, con uno u otro nombre, un cambio que otro en la doctrina, pero que todos dicen creer en Mashiach. Se separan en 7 congregaciones. Por si algo, la de Filadelfia es la que representa a los pocos escogidos, pero 7 congregaciones, las divisiones que se dan de todas las doctrinas que habrían hoy en día en el fin de los tiempos, como lo vemos en Apocalipsis 2 y 3. Entonces vean como si se estuviese diciendo que llegó el momento del reposo, del milenio, y habían 7 a los que no se les había dado todavía tierra o su posición en la tierra. Se podría decir que antes de lo que se va a dar en este tiempo final, ya Yahweh tiene establecido todos los que han venido antes de la historia, dónde van a estar, en qué posición. Ahora falta que Yahweh acomode, por decirlo así, sella a los escogidos de Filadelfia, y a los muchos de las otras 6 iglesias los acomode en sus lugares, como la menorá, por ejemplo, que tiene 7 luces, y la del centro es la principal con la que se encienden las otras. Entonces sería como encender a Filadelfia para que Filadelfia encienda a las otras. ¿Sí me explico? Se enciende la luz del centro, se encienden las demás, se enciende Filadelfia y se encienden las demás. Ahora, decía, toda la tierra se les había sometido, pero quedaban de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no se les había repartido su posesión. Entonces Yahushua dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo vais a esperar para venir a poseer la tierra que os ha dado Yahweh, el poderoso de vuestros padres? Designad 3 hombres de cada tribu, para que yo los envíe, que ellos se levanten, recorran la tierra y describan conforme al reparto de las heredades. Después volverán a mí. Vean que envía 3 hombres, así como Yahweh envió 3 hombres. A Yahushua el primero, Eliyahu como Juan el Bautista, y el testigo como Moshe, profeta como Moshe. ¿Quién viene con Eliyahu nuevamente? O sea, Eliyahu tiene que volver a venir, es mi punto. Yahushua primero vino con Eliyahu, que era Juan el Bautista. Ahora el testigo como Moshe viene con Eliyahu, que va a venir obviamente con otro nombre. Como mencioné ahora, curiosamente, también lo del cerebro, el corazón y el hígado. ¿Hasta cuándo vais a esperar para venir a poseer la tierra que os ha dado Yahweh, el poderoso de vuestros padres? Designad 3 hombres de cada tribu para que yo los envíe, que ellos se levanten, recorran la tierra y la describan conforme al reparto de las heredades, después volverán a mí. Dividirán la tierra en 7 partes, y Judá se quedará en su territorio al sur, y los de la casa de Yosef en el suyo al norte. Vean cómo se para ahí, empezando todo, norte y sur, Yosef y Judá, como, bueno, respectivamente el último y el primero. De hecho, primero mencionó a Yahudá, ¿verdad? Yahudá, que es de donde viene el primero, Yosef, que es de donde viene el último. De Yahushua viene la bendición, así como la bendición viene del sur. O sea, el sur está conectado con bendición, el norte está conectado con el mal, porque cuando venga el último es cuando viene el mal a la tierra. Y el último viene como hijo pródigo, entonces también hay una conexión ahí, porque viene como el árbol del conocimiento del bien y el mal, en el sentido de que Yahushua es el árbol de la vida, el último del conocimiento. Por eso viene como hijo pródigo, porque llega a conocer lo que es malo para poder rechazarlo y poder a través de la experiencia enseñar la importancia de seguir lo bueno o al bueno, que es Yahweh, como dijo el mismo Yahushua. Solo Yahweh es bueno, cuando lo llamaron a él bueno. Una de las razones por las que él dijo no ser bueno
es porque Él es la vida y el último es el que representa al bueno. Entonces, dice, dividirán la tierra en 7 partes, y Judá se quedará en su territorio al sur, y los de la casa de Yosef en el suyo al norte. Igualmente, así fue como se separaron eventualmente después de Shlomo el pueblo de Israel en 2 partes, los del norte siendo llamados Israel o Efraín, porque eran 10 tribus, muchos, y el sur Judá, a pesar de que también estaba Benjamín. Dividirán la tierra en 7 partes, y Judá se quedará en su territorio al sur, y los de la casa de Yosef en el suyo al norte. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes, y me traeréis la descripción aquí para que yo eche suertes delante de Yahweh nuestro Elohim. Pero los levitas no tienen ninguna parte entre vosotros, porque el sacerdocio de Yahweh es su heredad. A los levitas les tocó el sacerdocio de Yahweh, y eso se conecta con cómo Yahweh vuelve a los escogidos, reyes y sacerdotes. Les da un nivel más elevado, por ende no reciben específicamente tierra, reciben cielo. ¿Sí me explico? Su parte es en el cielo, la de los muchos en la tierra, representados por el número 7, que representa completitud terrenal. Ya lo hemos visto muchas veces, por eso hizo la tierra en 7 días, la creación en 7 días, pero con 10 dichos. Entonces el 10, perfección celestial, 7, completitud terrenal, por eso dice dividan la tierra en 7, y así se divide toda. Entonces decía, vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes, y me traeréis la descripción aquí para que yo eche suertes delante de Yahweh nuestro Elohim. Pero los levitas no tienen ninguna parte entre vosotros, porque el sacerdocio de Yahweh es su heredad. También Gad, Rubén y la media tribu de Menashe ya han recibido en el lado oriental del Jardín la heredad que les dio Moshe, siervo de Yahweh. Aquellos hombres se levantaron y partieron, y mandó Yahushua a los que iban a delinear la tierra: id, recorred la tierra, delineadla, y volved a mí para que yo os eche suertes aquí delante de Yahweh en Shiloh. Fueron pues aquellos hombres y recorrieron la tierra, delineándola ciudad por ciudad en 7 partes, en un libro que llevaron a Yahushua al campamento en Shiloh. Yahushua les echó suertes delante de Yahweh en Shiloh, y allí repartió la tierra a los hijos de Israel según sus porciones. Se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín, conforme a sus familias, y el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de Yosef. Vean qué interesante, porque Benjamín fue el último hijo de Jacob, y Judá fue el cuarto, y primero se entregó la tierra a Judá, después a Yosef, después a Benjamín. A lo que voy con eso es el orden que Yahweh está estableciendo, es por algo. Primero vino Yahushua de Judá, después viene el último de Yosef, y después se sella a los pocos que representan o son representados por Benjamín, porque Benjamín se puede interpretar de 2 maneras su significado. Benjamín, hijo de la mano derecha. Los pocos aceptan a Yahushua, el verdadero, que está a la derecha del Padre. Benjamín se traduce como hijo de días, o sea, del fin de los días. Y al haber sido el último hijo de Jacob, representa a los últimos, a los que vienen en el fin de los tiempos, en el fin de los días, y aceptan al hijo de la mano derecha, que es Yahushua. Entonces vean cómo ahora dice, la parte de Benjamín fue entre Judá y Yosef, como entre el primero y el último, como los pocos que son los únicos que van a creer en el primero y el último, porque los muchos solo creen en el primero, con otro nombre, otra doctrina, al último lo rechazan. Entonces los de Benjamín, que representan a los últimos, vienen siendo los que están en el medio, porque creen en ambos, primero y último, en la doctrina de Yahweh. Entonces decía, verso 11 de Josué 18, se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín, conforme a sus familias, y el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de Yosef. Su límite por el lado norte parte del Jardín y sube por el lado norte de Jericó. Sube después por el monte hacia el occidente y viene a salir al desierto de Bet-Aven. De allí pasa en dirección de Luz, al lado sur de Luz, que es Betel,
y desciende de Atarot Adar al monte que está al sur de Bet Jorón, la de abajo. Tuerce hacia el oeste por el lado sur del monte que está delante de Bet Jorón al sur y viene a salir a Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, ciudad de los hijos de Yahudá. Este es el lado del occidente. El lado del sur va desde el extremo de Kiriat Jearim y sale al occidente, a la fuente de las aguas de Neftoa. Luego desciende este límite hasta el extremo del monte que está delante del valle del hijo de Ginom, al norte del valle de Refaim. Desciende entonces al valle de Ginom, al lado sur del Jebuseo, y de allí desciende a la fuente Rogel. Después se inclina hacia el norte y sale en Et Shemesh, de allí a Gelilot, que está delante de la subida de Adumín, y desciende a la piedra de Bohan, hijo de Rubén. Pasa por el lado que está enfrente del Arabá y desciende al Arabá. Pasa el límite hacia el lado norte de Bet-Joglá y termina en la bahía norte del Mar Salado, en el extremo sur del Yardén. Este es el límite sur. El Yardén era el límite del lado oriental. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín con los límites que la rodean conforme a sus familias. Vean que en el 14 dice que Kiriat Baal, ese es el lado occidente de Yahudá. Que Kiriat Baal era ciudad de los hijos de Yahudá, era el lado occidente de esa tierra que se le estaba dando a Benjamín. Entonces vean cómo el occidente ahí se conecta con Baal, las ciudades de Baal, como nosotros terminaríamos en el occidente naciendo y se nos enseñaría de Baal, que en español es el Señor, a adorar a Baal. Toda esta tierra de América, de hecho América se dice que significa la serpiente, la tierra de la serpiente. Recuerdan, hubo un líder muy poderoso que se llamaba Tupac Amaru, no el Shakur, pero Tupac Amaru, que significaba la serpiente brillante, resplandeciente. Entonces, de Amaru viene América, ahí lo de la tierra de la serpiente. Y porque aquí se manifestó Kukulcán o Quetzalcoatl, que es la serpiente voladora, que también es mencionada en Isaías 14. Entonces vean cómo menciona occidente y la conexión con Kiriat Baal, ciudades de Baal. Y ahora menciona el oriente, pero en el oriente menciona otro límite, otro nombre. Dice: pasa el límite hacia el lado del norte de Bet-Joglá y termina en la bahía norte del Mar Salado, en el extremo sur del Yardén. Este es el límite del sur. El Yardén era el límite del lado oriental. El Yardén era el límite del oriente. Entonces de un lado tiene a Baal en el occidente, como América, y repito, toda la cultura que se ha enseñado acá. Y en el oriente tiene al Yardén, que significa el que desciende. Y Yahushua fue inmerso en el Yardén, el hijo de la mano derecha, Benjamín, con su lado oriental hasta el Yardén. Porque el hijo de la mano derecha, Yahushua, descendería a la tierra y después descendería al Seol, después de haber descendido en el Yardén mismo. Como si fuera derecha e izquierda, porque recuerden que, y en este caso lo estoy diciendo así recuerdan que en el hebreo la derecha es el sur, la izquierda es el norte, pero ahora estaba diciendo, lo estaba pensando en el mapa, que normalmente ponen el este o oriente a la derecha y el occidente a la izquierda. Entonces, izquierda, que normalmente está representado por lo malo, ahí iría con Baal, y derecha con Yahushua, el que descendió. En lo de derecha e izquierda, como dije, la izquierda es norte, que se conecta pero de otra manera, porque también ahí mencionó norte y sur, pero aquí estamos hablando de este y oeste, oriente y occidente. Entonces, decía, el Yardén era el límite del lado oriental. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín, con los límites que la rodean conforme a sus familias. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín por sus familias fueron Jericó, Bet-Joglá, el valle de Casis, Bet-Arabá, Semaraim, Betel, Avim, Pará, Ofrá, Kefarjamoní, Ofni y Geba, 12 ciudades con sus aldeas. Gabaón, Ramá, Beerot, Mispa, Cafira, Mosá, Rekem, Irpel, Tarala, Sela, Elef, Jebús, que es Jerusalén,
Gabaa y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus ciudades. Vean que a Benjamín se le dio Jerusalén. Eso es importante por varias razones. De fijo, bueno, muchas, pero por ejemplo, una particular que me parece a mí es que Yahushua en Mateo, Lucas y Marcos, bueno, de esos tres escritos nos dice que cuando vean la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, huyan a los montes. En dos de esos dice: los que estén en Yahudá huyan a los montes. Pero el lugar donde no debe estar la abominación desoladora se toma como el templo. En el cristianismo se toma como que va a entrar el anticristo en el templo que está en Jerusalén. Pero si fuera así, que, o sea, puede ser que eso llegue a suceder eventualmente, pero no sería el cumplimiento de eso que Yahushua está diciendo. Ya explico. De ser así, el templo está en tierra de Benjamín. ¿Por qué no dice los que estén en Benjamín huyan a los montes? Dice los que estén en Yahudá, porque está representando el nombre Yahudá a los 144,000 escogidos. Ahora, obviamente, cualquier persona por si algo podría decir: pero es que Benjamín, como era la otra tribu que estaba con la tribu del sur, entonces a veces se le llama Yahudá. Está bien, pero literalmente el templo estaba en tierra de Benjamín. Es un poco extraño que Yahushua diga: cuando viene a Benjamín, el que está en Yahudá huya, en vez de decir los que estén cerca en Benjamín huyan. Ahora, lo extraño se debe, me parece a mí, a que Yahweh nos está tratando de decir varias cosas con esa misma palabra. Es esa misma tierra, porque sabemos que el templo es en Benjamín, que está a la par de Yahudá, sí. Pero los que reinan en Jerusalén son Yahudim. Los 144,000 son los reyes que aceptan a Yahushua. Los que estén en Yahushua son Yahudim, porque no hay griego ni Yahudí, todos somos uno. Entonces, importante que fue a Benjamín, que representa el nombre, el hijo de la mano derecha. Ahí se puso el templo, porque el cuerpo de Mashiach, que es el hijo de la mano derecha, es el templo. Benjamín, mismo nombre, diferente significado, el hijo del fin de los tiempos, como el último. Entonces vean cómo Benjamín llegó a unir Yahudá y Yosef, el hijo de la mano derecha y el hijo del fin de los días, como templo y arca en Jerusalén, la instrucción de paz. Jerusalén, que vino de Yireh por Abraham y Shalem por Melquisedec, 2 Hechos 1, Jerusalén. ¿Está claro eso? Entonces Benjamín ahí está representando la unión del primero y último que vienen de Yahudá y Yosef. Por eso se le dio la tierra a Jerusalén en medio, entre otras cosas, claramente. También se habla del principado sobre su hombro. Se conecta con el templo puesto en Jerusalén, como si fuera, al ser tierra de Benjamín, como cuerpo de Benjamín. Bueno, hay varias formas en que lo explican, como si esa parte de la tierra fuera como los hombros. Otra cosa que iba a decir de acá: Rekem, Irpeel, Tarala, Sela, Elef, Jebús, que es Jerusalén, Gabaa y Kiriat. Así, primero menciona 12 ciudades, después 14. El 12 que se conecta con las 12 tribus, con los 12 discípulos que vinieron con Mashiach Yahushua. Yahushua dijo: yo vengo por las tribus de Israel. Y después menciona 14, que es el valor numérico de Sahab, que es oro, y de David, que es el rey. Entonces sería como diciendo 12 tribus, como los 12 discípulos de Yahushua el Mesías, que es el primero, quien vino por las 12 tribus. Y después 14, como los pocos, que son el oro, recogidos por el último, que es David. ¿Verdad? 14, bueno, primero se mencionaron 12 ciudades, después 14. Si sumamos 12 y 14 tenemos 26, que es el valor numérico del nombre Yahweh. Entonces, buen punto, porque eso me parece numéricamente también confirma lo que venía diciendo de cómo Benjamín representa la unión del primero y el último, porque ahora 12 más 14 tenemos 26, como dice Zacarías 14:9. En aquel día Yahweh será uno y su nombre uno, o sea, se sumará el primero y el último, se unirán, como en Ezequiel 37 también se profetiza. Siloé aparece en la concordancia, sí, es diferente este. Es Shiloach, el otro es Shiloh, este es Shiloach. La letra diferente es que en vez de una He tiene una Het. Se parece mucho, pero no es la misma. Y viene de Shalach,
que es él envió, o sea, Shiloach o Siloé significa mensajero, enviado. Shiloh significa a quien le pertenece. Como ya sabemos, bendito Yahweh, lo que se nos revela en las profecías, por ejemplo, Yahushua en Apocalipsis dice que él envía a su mensajero, o sea, a un Shiloach, y a él le va a dar la vara, porque él es Shiloh. Entonces, a pesar de ser dos palabras diferentes, se conectan con lo mismo. Y en realidad son diferentes, pero por solo una letra. E incluso esa misma letra, o sea, esas dos letras, Hey y Het, son súper parecidas. La única diferencia es que una está conectada y la otra desconectada. O sea, la Hey tiene un espacio, ¿verdad? Y lo digo así, espero recuerden ya cuál es la letra a las que me refiero. Dice después, dividió la tierra en 7 partes. Se puede decir en general que dividió la tierra en 7 continentes. Así es, hermano, eso también lo iba a mencionar ahora. ¿Verdad? Que de hecho, bueno, vemos que lo que decía ahí era para ese momento, la tierra que estaba en ese momento de Israel. Pero por como está escrito, se puede interpretar que en el fin de los tiempos ya va a dar la tierra entera y separarla en 7 partes, así como se podría decir que la dividió en 7 partes desde el inicio al hacer 7 continentes. Si es que solo son 7, porque verdad nos han mentido hasta con eso. El primer nombre es Israel, después Shiloh, después Yahushua, después Yahudá, Yosef, Levitas, Gad, Rubén, Menashe, etc. Aquel que contiende con el poderoso de este mundo, quien reinará como el poderoso, es aquel a quien le pertenece la autoridad, quien estará en el lugar de descanso, Yahushua. Se podría decir que es Yahushua el que va a gobernar como el poderoso y que va a estar en el lugar de descanso y al que le pertenece todo, lo del Padre, porque es el Hijo. También si vemos solo la traducción del nombre Yahushua, entonces sería aquel que contiende contra el poderoso de este mundo, quien gobernará como el poderoso, a quien le pertenece la vara de hierro para gobernar sobre el lugar, la tierra, cuando esté en descanso. Es aquel a quien Yahweh ha salvado. Quien será exaltado es aquel a quien Yahweh ha añadido. De hecho, solo por el nombre que viene voy a tener, porque vean cómo dijo Yahweh salvación, aquel a quien Yahweh ha salvado, pero es el nombre Yahushua. Y después viene aquel a quien Yahweh ha añadido, que es el nombre Yosef. Y después viene y dice serán adheridos o serán unidos, que sería como decir Yahushua y el último que viene de Yosef serán hechos uno. Y se acuerdan que eso en los capítulos anteriores que acabamos de ver de los nombres se mostraba, pero sin decir adheridos. O sea, vimos la unión del primero y el último. Por eso fuimos a Zacarías, a Juan y todo eso. Entonces, aquel que gobernará como el poderoso es quien contiende con el poderoso de este mundo. Quien tendrá shalom, será prosperado y puesto en el lugar de descanso, aquel a quien le pertenece la autoridad. Es Yahushua, a quien Yahweh resucitó. La salvación de Yahweh, quien es alabado y es exaltado a la derecha del Padre, ¿verdad? Por ejemplo. Y aquel a quien Yahweh ha añadido, serán unidos. Yahushua y aquel a quien Yahweh añade serán unidos. Aquí es Gad, que Gad, ¿verdad? Si lo vemos como negativo, sería el dios de la fortuna. Gad significa fortuna, también significa tropa. Si lo vemos en positivo, vendría siendo fortuna, pero en el sentido positivo, como que Yahweh nos dé su bendición, su favor. Y tropa como el ejército de Yahweh, que son los pocos. Entonces podría decir que aquel que contiende con el poderoso de este mundo, quien gobernará como Elohim en el lugar de descanso, donde será prosperado y estará tranquilo, teniendo shalom, quien recibe o a quien le pertenece la autoridad, es aquel a quien Yahweh salva para ser exaltado, aquel a quien Yahweh ha añadido, y serán adheridos a él los del ejército de Yahweh, el ejército celestial, quienes recibirán fortuna, bendición. He aquí el Hijo que causa el olvido, es el que desciende y es resucitado. Se puede ver, desciende al Seol y después es resucitado al ser salvado por Yahweh. O el que desciende y es resucitado, Yahushua, quien es salvado por Yahweh y llevado al lugar de descanso, a tener shalom.
para gobernar como el poderoso, siendo el hijo de la mano derecha y el hijo de Días, primero y último, quien es exaltado y alabado, aquel a quien Yahweh ha añadido, quien desciende por su luna, la congregación, a la casa de vanidad, o sea, quien desciende a esta tierra que está llena de vanidad, como dice Shlomo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, quien desciende por su luna, su congregación, a la casa de vanidad, que está llena de ídolos y maldad, como un almendro, apresurándose, con la autoridad del sumo sacerdote, como la vara de almendro de Aarón, por la casa del poderoso, para dar coronas de estima, o sea, por los pocos que son la casa, el templo, para darles coronas, porque son hechos reyes y sacerdotes, por la casa del poderoso, para dar coronas de estima. Quedará vacía la casa del Señor. Pero la ciudad de los bosques, recuerdan que los bosques representan muchos árboles, las naciones son representadas por el mar en Apocalipsis, los muchos son representados por la tierra, los pocos son representados por los árboles. Entonces, después de haber mencionado que va a quedar vacía la casa del Señor y sus ciudades, la ciudad de los árboles será exaltada y abierta, se podría decir la Nueva Jerusalén, que es exaltada y viene de los cielos, se abrirá después del lamento, después de las plagas, y que sea pisoteado el viajero de la fuente. Curiosamente, a los dos testigos los matan y los dejan sobre la tierra sin enterrarlos para que la gente los vea. Y después de su muerte, la tierra es pisoteada por 42 meses, como aparece en Apocalipsis 11, el mismo capítulo de los dos testigos. El último viene como un mensajero o como un viajero, porque es del cielo. Entonces, al venir a la tierra, en sí todos nosotros, se puede decir, somos viajeros, porque estamos peregrinando, somos embajadores del cielo, no somos del mundo, como nos dijo Yahushua. Por si algo, ese término viajero lo utilizan los masones, por si algo. Entonces, entre ellos se comunican diciendo que son hombres viajeros, o traveling men, en inglés más que todo es como oído el término. Entonces, por si algo, ¿verdad? Para que no digan que soy masón, sino en el sentido espiritual de como vemos en la escritura, andamos en este mundo siendo embajadores del cielo, no somos de este mundo. Los que son de este mundo son los que obviamente también agarran cosas puras para torcerlas, como en este caso, de este aspecto. Entonces, será exaltada la ciudad de los pocos, de los árboles, y será abierta después de la lamentación, cuando sea pisoteado el viajero de la fuente o el mensajero de Mashiach, quien es la fuente del sol de justicia, quien cumple el circuito. Vean qué particular que venga el nombre Gelilot, que son circuitos, después de En Shemesh, que es la fuente del sol. Entonces, y lo digo que me parece interesante porque el sol hace su circuito cada día, 24 horas dando la vuelta. Entonces, el último viene como el sol de justicia, a cumplir su circuito, a dar la prédica por el mundo entero, a dar luz, o sea, la enseñanza de Yahushua. Entonces, decía, al ser pisoteado el viajero de la fuente de Mashiach, que es la fuente del sol de justicia, quien viene a cumplir los circuitos o su ministerio, de rojo, vestido de rojo, como aparece en Isaías 63, como Edom, como Jacob se vistió de Esaú para tomar la bendición, vestido de rojo, como un dedo. También se podría decir con vestidos rojos, por si algo, porque es Adumim en plural, entonces con vestidos rojos, conectado con Isaías 63, como un dedo. Eso se conecta con que las tablas de el pacto se hicieron con el dedo de Elohim, o sea, viene como a hacer las tablas o a revelar los mandamientos, como el Malach de Yahweh, Micael, como ese dedo que se manifestó para escribir los mandamientos, como la mano también que con su dedo escribió Mené, Mené, Tekel, Uparsim en Babilonia cuando sacó al imperio babilónico. El último viene para destruir a la gran ramera de Babilonia. Por eso cuando Babel cayó, una mano se manifestó y escribió su caída, porque el último es la mano de Yahweh, el Malach Micael, cuya mano ahí se vio. Dedo, y también lo conectan en sí con el dedo pulgar en particular. Como he dicho, el pulgar en español le llamamos el dedo gordo, que sería el dedo cabot,
el dedo pesado en realidad. Con eso me refiero a que el último es el cabot de Yahweh, que se refiere al peso de su estima, y eso es representado en lo terrenal por gordura, incluso porque había un rey que era súper gordo que se decía que tenía mucho cabot, mucho peso, pero de otro, del literal, del físico. Y por otro lado, este es el dedo que representa al apóstol, porque este dedo cubre los otros 4 dedos cuando se cierra el puño. En sí, bueno, depende, ¿verdad? Porque estos dos están aquí libres, pero esa es la idea de que va en la misma línea, de que es el que cubre estos dedos. Entonces eso quiere decir que el apóstol tiene los otros 4 ministerios, que son profeta, maestro, evangelista y pastor. El apóstol tiene esos 4 porque es como el pulgar. Entonces eso estaría diciendo también apóstol significa delegado. Como la fuente del sol que viene a cumplir su circuito, su ministerio, 3 años y medio, con vestidos rojos, Isaías 63, con el cabot de Yahweh como apóstol, como un dedo, el de Micael, el mensajero que escribe la Torá, los mandamientos en sí. He aquí, este es el hijo que viene como paloma. Ahora, bueno, es como, no, más bien, he aquí es el hijo que viene a la casa de la paloma o a la casa del ave. Mencioné paloma porque recuerdan que Yoná es el significado de paloma, y Yahushua dijo que la generación impía al fin de los tiempos principalmente no vería ninguna señal excepto la señal de Yoná, o sea, la señal de la paloma. Pero también, ¿verdad? Recuerden que los pocos van a recibir alas de águila, entonces son como un ave. La casa del ave vendría siendo a los 144,000, que son la casa de Yahweh, donde está el espíritu de Yahweh, que es como un ave, paloma, porque entró en Yahushua como una paloma cuando él fue inmerso en el Jardín. Entonces, he aquí es el hijo que viene a la casa del ave, los pocos, a la casa de la paloma. Al descender en el fin de los días como el hijo, o al descender como el hijo de los días, por su luna, para cortar o detener la casa del desierto, el lugar de la depresión, que sería como para ponerle un fin o cortar a este mundo que es un desierto porque no recibe el agua de vida, que es un lugar de depresión por la injusticia, la maldad. Y le será dado un doble vellón de lana a la casa del poderoso, como la cobertura de las ovejas, ¿verdad? Doble porción, doble vellón de lana a la casa del poderoso. Y en ruinas quedará la ciudad de la novilla, o más bien en ruinas quedará la novilla o la vaca, Pará, que se puede ver como la vaca roja, que es la que representa a los muchos que tienen que morir en el fin de los tiempos. También se podría ver como el becerro de oro. Los que siguen al becerro de oro van a quedar en ruinas, así como el becerro de oro fue hecho polvo y se lo tomaron los israelitas y murieron ahí 3,000. Entonces en ruinas quedará el becerro de oro, o en sí la vaca roja. Este nombre que viene, Ofra, se puede ver como adular o como venado joven. Si lo vemos como venado joven sería positivo, si lo vemos como adulador obviamente sería negativo. Entre los muchos hay muchos aduladores, ¿verdad? Que piensan que por las palabras que utilizan pueden manipular, engañar o hacer sentir a las personas que hay amor, o que siguen la doctrina, que no ponen en práctica. Y por eso, ¿verdad? Algo que se aplica mucho en el cristianismo es que la fe sin obras está muerta. Entonces, si usamos adulador o que adulan, se puede conectar con los impíos que están entre los muchos. También con los falsos pastores, con los fariseos y demás. Y después viene la aldea de los habladores. Si vemos hablador como mal, estaría conectado con el adulador, porque el adulador es un hablador. Pero si vemos aldea de los habladores como predicadores, como que hablan, no necesariamente algo malo, sería positivo. Pero como parece, está adular, después aldea de habladores y después mohoso. Por eso lo voy a mencionar como negativo esta parte. Entonces, ¿verdad? Sería dado un doble vellón de lana para la casa del poderoso, mientras ruinas vendrán para el becerro de oro, o ruinas por el becerro de oro para los muchos, como la vaca roja, por adular, por ser una aldea de habladores, hablar el mal, hablar lo que Yahweh no quería, predicar doctrina falsa, manipular, ser hipócritas.
quedarán entonces mohosos. Y el cerro, la ciudad de la colina, o el cerro tendrá una ciudad sobre la colina. El cerro de pozos será una torre de vigilancia que cubrirá la fuente, o se podría decir será una torre de vigilancia que es como una leona. Si Yahushua es de Yahudá y se compara con un león, su congregación sería una leona cuando recibe ya el reino, ¿verdad? La autoridad. Cerro hace alusión a poder, a gobierno. Aquí, como menciona dos cerros, uno es Gabá y el otro es Ramá. Obviamente, ¿verdad? Son dos palabras diferentes, entonces voy a ver, digamos, Ramá, bueno, si viene de Rum, que es elevado, alto. Eso es lo que traducen aquí como colina, lugar alto, sí. El otro es Gabá, que viene de Geviá, y si le dan el mismo significado. En este caso, por lo que he visto, voy a poner colina para Gabá y lugar alto para Ramá. También, por si algo, colina normalmente se conecta con femenino, montaña con masculino. Aquí vemos Gabá y después Gibeón. Claramente hay una conexión entre Gabá y Gibeón. Por eso sería colina y después la ciudad de la colina o el lugar de la colina. Con lo que venía diciendo, como aparecen esos dos, voy a separarlo un poco. Ruinas vendrán para la vaca roja, para aquellos que adulaban, que eran una aldea de habladores, falsos pastores, falsas doctrinas, falso nombre. Y será mohoso su cerro, o quedará mohosa su colina, su congregación, femenino. Mientras la ciudad de la colina, que es llevada al lugar alto, mientras la ciudad de la congregación, que es llevada a lugares altos, donde están los pozos de agua de vida, será una torre de vigilancia, como una leona, ¿verdad?, que vigila a su familia. Y se apurará a sacar de la fuente, ¿verdad?, a sacar agua, el agua de vida. Y su color será variado, porque ahora, como sabemos, en Yahushua no hay griego ni yahudí, todos somos uno, entonces diferentes colores si hablamos de razas, ¿verdad?, de naciones, ahora que creen en Mashiach. Su color será variado cuando el poderoso les sane, el poderoso les sanará, la resurrección de los muertos. A aquellos que estaban tambaleándose, cojeando durante la adversidad, como los muchos que están en la doctrina falsa, por eso necesitan ser resucitados después de haberse tambaleado en la tribulación. Y el poderoso sanará, resucitará a los que se andan tambaleando en la adversidad y que caerán. En el milenio, el Ef, que es 1000, en el milenio el becerro enseñará a los que fueron pisoteados la enseñanza de paz sobre el cerro, en la ciudad de los bosques, en la ciudad de los pocos, la nueva Jerusalén, aquel que es el hijo de la derecha, aquel que es el hijo de Días, primero y último. Hechos 1, y ahí termina.